Muy importante el poder seguir esa guía la cual Dios nos quiere dar. Y tomamos así también de la leche no adulterada, la cual es para poder avanzar, para poder seguir adelante, confiados siempre en el Señor, de que Él avanzará y de que Él nos va a dar la paz, la tranquilidad y la calma. Vamos a comenzar alabando al Señor, vamos a cantar el himnario bautista, el himno número 206. Himno 206, ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. Las puertas se abren hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. Las puertas se abren hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación
de Dios. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. Las puertas se abren hoy y tú podrás entrar. Este mensaje hemos recibido, ¿no? Realmente por el Evangelio es que podemos ingresar a ese lugar. Por eso es muy necesario llevar este Evangelio hacia donde Dios nos permita. Llevar hacia el mundo y hacia las naciones es como está escrito, ¿no? Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. En Jesucristo, en la palabra, en Dios mismo podemos hallar esa paciencia, ese amor, esa calidez. Realmente solamente en Él podemos avanzar confiados en que Él va a trabajar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 210. Himno 210, tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno sea hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar.
debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. En Jesucristo hemos hallado esa nueva vida, la cual Él nos ha dado. Hemos renacido, hemos sido comprados con su sangre preciosa, la cual ha derramado en la cruz, redimidos y vueltos hacia el Padre para poder presentarnos ante Él con su sangre, con la sangre de Jesucristo, y que Él pueda aceptarnos como sus hijos. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 512. Himno 512, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Solamente a Él podemos alabar y reconocer en todo momento, porque Él es quien hace, Él es quien deshace, Él es quien hace su voluntad en nosotros. Por Él tenemos la gracia de poder estar aquí, de poder escuchar su palabra. Él nos ha permitido estar en este lugar para que los hermanos juntos y unidos podamos alabar al Señor. Cuán hermoso es que los hermanos estén juntos y puedan escuchar así la palabra, la guía de nuestro Señor. También así podemos aprovechar en este tiempo que también tenemos las redes sociales, también compartir con aquellas personas que quieren escuchar, que tal vez se encuentran muy lejos, mediante YouTube, mediante Facebook, mediante la página de la iglesia Misión Buenas Nuevas, pueden comunicarse, también estar conectados. Y también mediante Radio Jerusalén, la cual se transmite todos los días, las 24 horas, y poder escuchar las prédicas también de diferentes países. Allí también los diferentes pastores también comparten acerca del Evangelio. Por eso, ir por todo el mundo y predicar su Evangelio. Esto es muy necesario para poder avanzar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 26. Himno 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acosados Satán, por arma
la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Confiados en la palabra podemos avanzar, confiados en Jesucristo, en que su sangre preciosa, la cual derramó, está en nuestros corazones, que por Él podemos recibir la vida nueva, la vida eterna, la cual Él nos ha dado al morir en la cruz. Pero aún así, también su palabra dice, ¿no? Bienaventurados los que sufren persecución, bienaventurados los que lloran, bienaventurados también a quien Dios castiga. Realmente confiados en Él, podemos ver que Él quiere trabajar constantemente con nosotros. Por eso prepara a sus hijos para la batalla, para que en el momento de situación o de dificultad podemos estar firmes como soldados de Cristo, avanzando por el Evangelio, avanzando y llevando esta palabra hacia los confines de la tierra. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 484. Himno 484, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo,
cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Él nos cuida en todo momento. Estamos en su niña, en la niña de sus ojos. Así cualquier situación venga a nuestra vida, venga en este tiempo, Él lo permite así también, para que podamos verle a Él, para que podamos clamar, para poder también así servir. Si tenemos alguna situación o aflicción, muy necesario es recordar que Cristo está en nosotros, despertar a ese Cristo, el cual quiere reinar en nuestra vida, el cual es nuestro Señor y el cual dirige nuestra vida. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado
Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Cristo es el dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre me di y hallar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre conmigo. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Por la gracia de Dios, nuevamente estamos reunidos y también Dios tanto nos ayuda y también nos guía muy bien. Por eso un domingo, ¿no?, adoramos y glorificamos a Dios. Por eso no solamente domingo, ¿no?, sino que lunes, también martes, reunión de casados y casadas, miércoles también, hay culto de oración, así, ¿no? Continuamente, todos los días estamos adorando a Dios. Pero yo creo que Dios nos ha salvado para que podamos adorar a Él. Por eso en esta mañana, servicio dominical de hoy, para poder comenzar, vamos a invitar al hermano Eduardo Fernández, quien va a orar para
el día de hoy. Si así, ¿no? Nosotros estamos esperando, ¿no? Que lleguen cada día o cada domingo más temprano, ¿no? Así para poder ver las presentaciones. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, en esta mañana usted nuevamente nos reúne acá, Señor, porque usted de verdad, Señor, es tan misericordioso, Señor, con cada uno de nosotros. Por eso usted, Señor, a través de su siervo, siempre quiere charlar, hablar, compartir su palabra, Señor, para que a través de su palabra podamos darnos cuenta, Señor, que muchas veces nos equivocamos, Señor, como usted mismo nos dice, Señor. El corazón se engañoso y perverso, de verdad, bendito Dios. Aunque sabemos esa palabra, Señor, pero a veces, así mismo, Señor, obedecemos a nuestro pensamiento, Señor. Por eso usted, Señor, día a día o noche a noche, siempre está, Señor, compartiendo su palabra, Señor, Padre Santo. Sí, Señor, así de misericordioso es usted, Padre Santo. Así de misericordioso es bendito, Señor. Aunque nosotros no hemos sido dignos de ser su hijo, Señor, pero por su gracia, Señor, fuimos, Señor. Fuimos, Señor. Y usted nomás nos dirigirá con su palabra, Señor. Porque en su palabra hay vida, gozo, esperanza, Señor. Padre bendito, por eso en esta mañana queremos agradecer a usted solamente, a usted, Señor, porque usted amo y Señor de todo este universo, Señor. Usted fundaste, usted creaste, Señor, todo esto y todo lo que hay en ella, Señor. Padre Santo, por eso, Señor, te damos como los serafines, los ángeles, volaban, dice Señor, con 2 alas se cubrían su rostro y con 2 alas volaban y con 2 alas se cubrían sus pies. Y así daba gloria, gloria a usted, bendito Dios. Padre bendito, por favor, Señor, aunque ellos no tenían ni carne ni hueso, pero así de humilde eran, Señor. Cuide siempre nuestro corazón, nuestros corazones, Padre Santo. De verdad, bendito Dios, de verdad, Señor mío, solo en usted esperamos, Señor, solo en usted, Señor mío, así también, bajo su voluntad, Señor, el campamento. Para mí también es muy difícil salir, ¿no? Pero una vez yo escuché, decía, ¿no? El 90% es salir, luego 10% es ya lo que uno habla, ¿no? Yo quería, no sé si podemos leer en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo me siento, ¿no?, de verdad muy agradecida, ¿no?, de estar en la iglesia, ¿no?, de haber recibido la salvación. Yo recibí la salvación hace mucho tiempo, ¿no? Con Hebreos 10:10, ¿no? Ese versículo como había llegado tanto a mi corazón, ¿no? Yo ese tiempo que había recibido la salvación, con mucha situación, ¿no?, estaba. Entonces, escuchando la palabra yo podía tener mucho agradecimiento y mucha felicidad, ¿no? El miércoles el pastor nos daba un ejemplo, decía, ¿no?, cuando uno tiene un auto nuevo, ¿qué quiere hacer? Probar, ¿no? Probar los frenos, probar si sube las subidas, así decía, ¿no? También nosotros probemos, decía el pastor, cuando tenemos alguna situación, probemos a Dios, ¿no? Cómo Dios nos ayuda, ¿no? Yo también este tiempo, como mucha situación, ¿no?, de verdad hemos tenido en mi familia, mucha situación, pero así viendo cómo Dios nos ayudaba, ¿no? En todas las cosas, ¿no?, Dios nos ha ayudado, ¿no? Yo sé que aún vamos a seguir teniendo situaciones, ¿no? Pero yo sé también que Dios siempre está con nosotros. Entonces yo puedo tener mucho agradecimiento también, ¿no? Hace rato también cantando las alabanzas,
Dios también me hablaba mediante las alabanzas, ¿no? Yo continuamente siempre como llego tarde, ¿no? Pero Dios hoy me permitía también poder llegar y poder cantar, ¿no? Por eso tengo mucho agradecimiento, ¿no? Y también, ¿no? Este tiempo también como viene el campamento, ¿no? Yo también oraba, ¿no? Por mi corazón, para que Dios también me dé el corazón, ¿no? También el tiempo para poder participar, para poder hacer todas las cosas, ¿no? Aún parece así tan difícil, ¿no? Pero también podemos como probar a Dios, ¿no? Cómo nos ayuda, Él cómo está con nosotros, ¿no? Aún parece así difícil. Este tiempo también veo, ¿no? Mucha situación, ¿no? Pero yo sé que Dios también está preparando todas las cosas, ¿no? Por eso hoy me siento así, quería agradecer a Dios por todas las cosas, ¿no? Por todo lo que Dios nos permite, ¿no? A mi familia, a mí también, ¿no? Eso quería agradecer, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias. También otro hermana que desea testificar. Tenemos un tiempo más, ¿no? Para que puedan compartir su testimonio. ¿Quién quisiera? Sí. Sí, pasa, hermano. Si Dios trabaja, entonces, por eso podemos compartir testimonio y así. Antes, pastor, hermanos, hermanas, buenos días. Sí, esta mañana yo quiero agradecer a Dios, ¿no? En este tiempo como Dios está trabajando con mi familia, en mi vida también, ¿no? Anterior domingo no estaba aquí yo, ¿no? Toda la célula 27 también, porque un día hermano Luis dijo, ¿no? Va a haber un ayuno así en mi pueblo, entonces invitemos al pastor, no al evangelista que va a venir a compartir así. Estábamos esperando, ¿no? La respuesta así, pero ya era como viernes, ¿no? Jueves en la tarde así. Entonces un mensaje llega a mi celular, ¿no? Hermano, usted va a ir a compartir así. ¿Qué está pasando, evangelista? Estamos invitando al pastor, evangelista así. Entonces ese día no podía decir otra cosa así, amén, yo voy a ir así. Entonces el viernes coordinando así, fuimos, ¿no? Al campo. Algunos hermanos acompañaron también allá, ¿no? Entonces llegamos, todo el pueblo, ¿no? No todo el pueblo, sino mayormente era iglesias, ¿no? Iglesia Luz de Dios, diferentes, ¿no? Como 3 iglesias reunidos ahí y algunos comunarios también, ¿no? Entonces, ellos habían esperado un pastor, ¿no? Así, pastor va a llegar. ¿Sí? Yo solamente con traje, así, yendo, ¿no? Está llegando, sí, pastor, siéntese, así. Uno en ese momento piensa, ¿no? Realmente, cómo Dios trabaja así. No soy nada, ¿no? Un hermano. Pero yendo más allá, ¿cómo recibe las personas? Sí, siervo de Dios, pastor, siéntese. Así. Y en ese momento los hermanos, ¿no? Me decían, sí, vas a ser pastor, no se preocupes. No podía entender también, pero solamente yo dije, ¿no? Aunque no soy nada, y me recordé, ¿no? Isaías 41:13. ¿Podemos buscar Isaías 41:13? Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo recordé esta palabra, ¿no? Aunque no siendo nada un hermano, pero en aquí debe compartir Dios así. Yo soy un instrumento nada más. Y cuando nos invitaron, ¿no? A compartir, compartimos, ¿no? La palabra, sí, el evangelio. Y tal vez algunos pastores estaban ahí, ¿no? Como 4 pastores así.
pero tenían mucha duda, ¿no? Cuando yo dije, hermanos, si ustedes quieren ir al cielo, así, todos levantan la mano así, sí, queremos ir al cielo, así. Ahora hay que saber qué deben hacer para ir al cielo, así, ¿no? Entonces, los pastores un poco dudaban, ¿no? ¿Cómo creyendo nada más? No creo que seamos justos así. Creo que Dios nomás sabe así. Algún pastor también hablaba así, ¿no? No creo que nosotros sepamos eso así. Nadie sabe que somos justos así. Pero leyendo la Biblia, ya somos justos, así yo explicando, ¿no? Un poco. Entonces, muchas personas también ahí, ¿no? Muy contentos por escuchar el Evangelio, ¿no? Pero siempre los que son pastores tienen conocimiento, duda, ¿no? Más duda tiene. El que no conoce nada acepta fácilmente así. Sí, así debe ser, amén, así. Pero el que conoce la palabra, torcido, rechaza, ¿no? El Evangelio. No creo así. Ese día, ¿no? Estoy muy agradecido, ¿no? Por el siervo, por pastor, evangelista. Me enviaron a compartir, ¿no? Y vimos también cómo Dios trabajó con muchas personas, ¿no? Están muy felices también, ¿no? Y cuando venimos también, como mande saludo a la iglesia Misión Buenas Nuevas, así me mandaron saludos los hermanos. Sí, todos, ¿no? Entonces recíbanse, hermanos. Espero que en otra oportunidad también, ¿no? Podamos visitar con el siervo así. Este tiempo yo, como en mi corazón, ¿no? Los jueves no puedo participar en reunión de guías también, no puedo venir así. Pero esta semana también hallando la gracia de Dios así. Evangelistas también enviando, ¿no? Grabación, hermano, debe escuchar así. Mi guía de área, ¿no? Yo podía ver, ¿no? Cómo Dios se está recordando así. Algún momento algunos hermanos me dijeron, ¿no? Antes de ser guía, usted, hermano, es un rebelde así, malcriado así. Cuando pastor me dijo, usted va a guiar, yo dije, ¿cómo un rebelde puede guiar? No puede ser así. ¿Cómo pueden escoger a un rebelde? Mi pregunta era así, ¿no? ¿Cómo voy a guiar ahora? Los hermanos, ¿qué dirán? Este hermano, un rebelde malcriado, dijo, ¿cómo va a guiar? Este tiempo podía haber, ¿no? Muchos hermanos en la célula 27 volvieron, ¿no? Algunos hermanos que no participaron así, gracias a Dios están, ¿no? Somos varios, como 20, 25 hermanos a veces reunidos, ¿no? ¿Quién hace eso? Solamente Dios da ese corazón para participar. Yo nada podía hacer, ¿no? Solamente escuchar al siervo. A veces siempre estoy, ¿no? Como escuchando prédicas también, ¿no? Por celular, así. Por eso este tiempo estoy agradecido, hermanos. Espero que realmente esta semana podía entender también escuchando alguna palabra. Si esta es la palabra de Dios, realmente yo podía entender, ¿no? Ah, Dios me está hablando así. Si alguna cosa, ¿no? Estos días también, ¿no? Como estoy enfermo así, ¿no? Me duele así. Pero si Jesucristo me dice, no temas, yo te ayudo así. Ah, Jesucristo me dice, no temas, yo te ayudo. Estoy sano, así me vine, ¿no? Esta mañana también así. Por eso estoy muy agradecido, ¿no? Hermanos, espero que puedan orar, ¿no? Por mi corazón, por mi familia, por célula 27 también pueden orar, hermanos. Muchas gracias, esto quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Aquí con los testimonios, entonces vamos a invitar Grupo Canto de Esperanza, como nosotros cada domingo, ¿no? Ellos están cantando y cada domingo también escuchamos, ¿no? Conforme que va cantando, los hermanos, ustedes también pueden llenar los asientos, ¿no? Llenando asiento adelante, más antes. Después ya hasta el último no hay problema, conforme que va llegando, ¿no? Mejor es que llenemos los asientos.
Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso al coro. Sí. Sí, sí. 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 De sombras más oscuras, parece que todo se acaba. No encuentras la salida que tú tanto estás buscando, te ves en completa soledad. En la vida hay momentos de sombras más oscuras, parece que todo se acaba. No encuentras la salida que tú tanto estás buscando, te ves en completa soledad. Aunque mi madre y hermanos te dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Aunque padre y madre y hermanos te dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así dice su palabra. Vida hay momentos de sombras más oscuras, parece que todo se acaba. No encuentras la salida que tú tanto estás buscando, te ves en completa soledad. En la vida hay momentos de sombras tan oscuras, parece que todo se acaba. No encuentras la salida que tú tanto estás buscando, te ves en completa soledad. Aunque padre y madre y hermanos me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Aunque padre y madre
mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Y si todos mis amigos se fueran de mi lado, Jesús nunca me abandonará. Estas otras alabanzas que muchas veces cantaron y conocen, ¿no? Vamos a cantar todos juntos. Amén. Sí. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. A ver, vamos a cantar todos. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Vamos a cantar todos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esta otra alabanza que conocemos todos.
gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Dios como prepara, ¿no?, para cada uno de nosotros, para que podamos escuchar la palabra de Dios sobre todo, ¿no? Por eso también ahora se pueden mover porque hay silla vacía adelante, pero después cuando predica el pastor solo quiere moverse, es incómodo. ¿Me entienden? Porque se siente incómodo, porque esa persona al moverse está menospreciando, así se siente. Por eso mejor ahorita pueden moverse, pueden llenar los asientos, así sería muy bien. Por cada momento nosotros, ¿no? También tenemos que tener oído para oír qué es lo que tenemos que escuchar, también qué dice Dios, pero no se concentra, entonces difícil puede escuchar la voz de Dios, así pienso. Por eso los que están atrás pueden llenar los asientos, ¿no? Cuando, no sé si ustedes alguna vez participaron, cuando llega un cantante bien famoso, ¿acaso quiere estar atrás? Jamás quiere, ¿no? Pero siempre quiere estar cerca. Sobre nosotros, no sé, yo sabes cómo a veces yo, no sé cómo anda usted, pero yo sacando pecho ando. Usted no anda así. Alguna vez yo pienso, ¿qué? ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios por eso. ¿Usted no es un hijo de Dios? Siendo hijo de Dios, primero puede escuchar la palabra de Dios sobre todas las cosas. Pero la palabra de Dios puede guiar muy bien. Si vamos a continuar, vamos a imitar coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar número 1, 512. Te alabaré, mi Dios, mi Rey. Número 2, 214. Pon tus ojos en Cristo. Así, 2 himnos van a cantar. Pero ustedes también, todos juntos, apoyando, todos juntos podemos cantar. Así vamos a recibir con un fuerte aplauso coro Nueva Alegría.
Y alabaré
Sí, muchas gracias. Nosotros, así, ¿no? El año 2025 ya va a llegar, entonces todos nosotros podemos orar también y también podemos participar. Dentro de un rato, antes de ver, ¿no? Antes de ver el video, ¿no? Vamos a ver el video ahora y cada momento, ¿no? Ahora también pueden moverse, ¿no? Mientras, para llenar los asientos. Después llega pastor, quien nos va a compartir la palabra. Entonces podemos recibir más fácilmente, la palabra va a entrar muy bien y va a trabajar muy bien. Por eso es mejor ahora, ¿no? Ahora puede moverse, pero después no se puede mover, así. No se puede mover porque incomoda, ¿no? El ambiente. Cuando ustedes hablan, sola mosca, vuela, ¿qué pueden hacer? Se siente incómodo, ¿no? Pero mejor ahora puede llenar. Así, vamos a ver el video del Campamento Mundial Ayvaib en Sucre. Sí, gracias. El Campamento Mundial, que se celebra anualmente en diferentes lugares del mundo, es el mayor espacio para el intercambio juvenil. Las conferencias sobre la educación de la mentalidad, las presentaciones de la cultura internacional y las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento, entre otras actividades, han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes, formando parte de un programa con un carácter único. Las autoridades participantes identificaron al Campamento Mundial Cultural como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes, presentando a IYF ante sus autoridades y permitiendo que se ayude a los jóvenes alrededor del mundo. Los campamentos mundiales realizados en Bolivia han contado con la participación de más de 3.000 jóvenes y líderes juveniles provenientes no solo de Bolivia, sino también de diversos países alrededor del mundo. Este evento ha demostrado ser de gran escala y alto nivel, ofreciendo una plataforma única para el intercambio cultural, el desarrollo personal y el fortalecimiento de habilidades de liderazgo. Los asistentes han tenido la oportunidad de participar en una variedad de actividades, talleres y conferencias. Además, el campamento ha servido como un espacio para la creación de redes internacionales y la formación de amistades duraderas, subrayando la importancia de la colaboración y la unidad global. Únete a nosotros y sé parte de un nuevo futuro, unidos rumbo al Bicentenario de Bolivia. Sí, muchas gracias. Nosotros ya falta poco tiempo, ¿no? Por eso podemos invitar y también a muchas personas, ¿no? Para que puedan participar al Campamento Mundial en Sucre. También no solamente participar invitando, orando a Dios, también apoyando en todas las actividades que se va a realizar. Entonces vamos a invitar al pastor Andrés Lim, que nos va a compartir la palabra de Dios. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Primero vamos a buscar el libro de San Mateo esta mañana. Usted tiene el libro San Mateo, capítulo 25. Esta mañana vamos a buscar desde el versículo 14. El libro de San Mateo, capítulo 25, desde 14 voy a leer hasta el versículo 30. Voy a leer. Ya, ¿todos se encontraron, hermanos? San Mateo. ¿Ustedes también leen la Biblia en su casa o en su trabajo? ¿Lee, no lee? No lee. Lee. Sí. Y usted no lee, entonces como no come, fuera no está comiendo nada. Por eso no hay fuerza.
Y también algunos leyendo no puede entender todo, ¿no? Todo. Y este mundo, ¿no? Entre todos los libros, único libro, ¿verdad? ¿No? Y ese libro, la Biblia, que nos puede dar la paz y solución de toda parte. Pero también no lee mucho también. No lee, ¿no? Porque no entiende, dice. Sí, color negro es letra, blanco es papel. Aunque leyendo no entiende muy bien. Pero por lo menos ahí viene a los cultos, a la iglesia, reuniones de la iglesia viene, escuchando del pastor o de los hermanos te explicando, va a entender, va a ayudar eso. Ya todos ya encontraron San Mateo capítulo 25. O aquí el monitor cambió de repente, ¿no? De repente cambió. No puedo escuchar bien, muy grueso. Entiende el sonido también muy grueso, ¿no? Gordo. Algún sonido es muy fino, ¿no? Diferente. Ya encontraron, voy a leer. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta el versículo 30 nosotros hemos leído. En nuestra vida también, aunque muchas personas, ¿no? En la iglesia también hay algunos hermanos profesionales, algunos hermanos económicamente viven muy bien, o algunos hermanos no estudiaron muy bien, o algunos hermanos también, cada hermano diferentes. Entonces mirando a ese hermano no estudió bien, no tiene buen, por eso vive infelizmente.
O algunos hermanos y abogados profesionales, tiene profesionalidades. Entonces vive felizmente mirando cada uno. No depende de esto. Entonces mirando no depende de estas cosas. Leyendo en la Biblia algunas personas, reina dice reina, tinieblas reina en sus vidas. Luego algunas personas, la muerte reina en su vida. ¿Qué quiere decir? La muerte reina esta persona en esas vidas. Entonces su vida, aunque ya tiene buena profesionalidad, aunque gana bien, pero en su vida, ¿quién reina? La muerte reina. Y finalmente su vida es la muerte. Pero alguna persona leyendo la Biblia, la gracia de Dios reina en su vida. Aún no aprendió. Económicamente no es suficiente. Falta muchas cosas, pero en su vida la gracia de Dios reina. Que es en su vida ve esa gracia de Dios. Pero algunas personas reina, la muerte reina. Como sea, cualquier cosa, la muerte reina en su vida. Dos vidas muy diferentes. Una vez pastor nos decía, pastor, ¿cómo tiene muchos cuentos divertidos? ¿Saben, no? Parece, tiene una bolsa de cuentos, pastor. Cada vez cuenta a nosotros. Creo que ustedes también alguna vez han escuchado. En el campo vivía un señor autoridad, rico es. Tiene un hijo, ¿sí? Único hijo tiene. Entonces, como su padre autoridad tiene riquezas, entonces desea que su hijo también estudie bien. Como siguiendo, ¿no? Continuando, su hijo también sea autoridad, vivir bien. Entonces, viviendo en el campo, sí, necesita estudiar en la ciudad. Entonces, aunque su padre tiene edad avanzada, pero pensando su hijo, decidió enviar a la ciudad, que estudie bien. Entonces, su padre, único hijo, sí, enviando a la ciudad. Mientras estudiando en la ciudad, su padre se enfermó. Porque anciano se enfermó, pero antiguamente no tenía celular, ¿verdad? No tenía celular, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo podía avisar tan lejos a la ciudad? Entonces no podía manera, ¿no? Avisar. Entonces su padre se enfermó, luego un día murió. Entonces, pasando más tiempo, su hijo, ¿sí? Y se enteró que su padre murió. Entonces, regresando a su casa, papá, ¿por qué murió? ¿Sí? Sin avisar, pero no podía avisar. ¿En qué manera podía avisar? Entonces, pero mirando, su padre antes de morir se preocupaba. Antes de morir quiero ver a mi hijo, ¿verdad? ¿No? Antes de morir. Pero mi hijo está en la ciudad lejos, no puedo avisar. Aunque enviando la persona, su siervo, y tarda mucho, caminando hasta la ciudad, tarda. Pero ahí esperando, finalmente murió su padre, dice. Pero su padre tanto quería ver a su hijo antes de morir. Su hijo no sabía nada, estudiando bien, luego regresó aprobados. Regresando a su casa, ¿qué pasó? Su padre murió. Estaba muy triste. Pero más triste que es, porque su padre cuando murió tiene que heredar sus bienes, casa, lote, todo había bienes. Tiene que heredar. ¿A quién debe heredar? A su hijo. Pero su hijo, ¿dónde estaba? Lejos estaba. Entonces, y no podía, ¿sí?, entregar a sus hijos. Su padre se preocupaba también. Si algún día mi hijo va a venir, pero ¿cómo voy a hacer? Pensabas. Luego, todo heredad de su padre antes de morir, entregó que un siervo de su casa, entre varios siervos, ¿no?,
¿A quién entregó? Solo un siervo entregó, todo entregó bienes. Luego dejó para su hijo un testamento, dejó. Ahí escribió, ¿qué escribió? Hijo mío, algún día tú vas a llegar a la casa. Cuando mirando ese testamento mío, creo que yo no estará. Cuando vea en mi testamento, si para ti yo dejé, ¿sí?, una heredad, ¿sí?, entre todas las cosas mías, tú puedes elegir solo uno. ¿Cuántos? Uno puede elegir. Ese escribió en testamentos. Luego su padre murió. Luego, hasta que llegue su hijo, su padre entregó ¿a quién? A un siervo de su casa, que cuide, ¿verdad? ¿No? Cuide, entregó todo a ese siervo. Entonces imagínense, hermanos, su padre ricos, autoridades, tenía muchas cosas, entregando un siervo para todos. Luego en su testamento escribió su propio hijo, solo uno puede elegir, dijo. ¿Qué le parece ese padre? Muy buen padre. ¿Qué le parece su padre así, heredando a usted? Hijo mío, solo uno nomás puede elegir. O auto, o casa, o lote, ¿sí? ¿Qué pensará su hijo? Entonces su hijo llegó y leyó ese mensaje. Padre, ay, ¿por qué? ¿Por qué solamente, ¿sí?, uno nomás me heredó? Solo nomás puedo elegir. Yo necesito esto, todo, ¿verdad? ¿No? Pero uno, al leer su hijo ese testamento de su padre, se quejó mucho. Padre muy malo, dice, entregando todos bienes de su padre, si ese siervo esclavo. Luego para mí, ¿cuánto dejó? Solo uno. Su hijo, al ver este testamento, comenzó a llorar. Ay, mi padre malo es, ¿no? Mi padre, ¿por qué así entregó? ¿Por qué más ama que yo? Es esclavo de mi casa. Su hijo lloró. Luego estaba pensando, ¿qué voy a elegir entonces? ¿Verdad? ¿No? Si solo uno puede elegir. Entonces al ver eso también quiero elegir. Ese lote también puedo elegir. Ese casa también quiero elegir, ¿verdad? ¿No? Pero todo puede elegir. Ay, al ver lloraba, triste, mucho triste. Un día quejaba mucho. No entiendo mi padre. No entiendo mi padre. Mi padre, ¿por qué así? ¿Oh? Solamente para mí uno nomás dejó, no podía entender. Salió, ¿sí?, a licorería se fue. ¿Por qué se fue? ¿No? Por esa tristeza, a ese dolor, no podía entender. Tomaba cerveza. Todos los días tomaba. Mi padre malo, ¿por qué así hizo mi padre? No podía entender. En su mano, ¿qué había? Testamentos. Testamento, cada vez leyendo, solo, hijo mío, solo uno puede elegir. Cada vez mirando ese testamento, él llegaba a dolor, tristeza y tomaba cerveza. Tomando, luego buscó amigo de su padre. No podía entender mi padre. Visitó amigo de mi padre. Sí, Señor, sí, no entiendo mi padre. Mira, mi padre muchas heredades, pero entregando todo ese esclavo malo. Luego a mí solo uno nomás me heredó. Ay, Señor, mi padre muy malo, no puedo entender. Parece que no es mi padre. Ay, por eso estoy tomando. Ay, triste. Entonces su amigo de su padre, entonces, ¿qué diste? Dame testamentos ahí. Su amigo de padre también leyó. ¿Cómo está escrito? Sí, hijo amados, entre todas las heredades de mí, tú solo uno puede heredar, ¿verdad? ¿No? Mientras que tú elija, yo entregué todo ese esclavo de mi casa. Leyendo su padre, ya su padre es mejor padre, dice. Su padre es muy sabio, dice. Hijo, no podía entender. ¿Qué padre es mejor padre es? Solo uno nomás puede elegir. Y no podía entender.
Ese amigo de padre explicó, sí, hijo, mira ese testamento. Leyendo en ese testamento, ahí está el corazón de tu padre. Tu padre se preocupaba mucho. Antes de morir quería entregar el Pedro a ti, pero no podía avisar. No había celular, no había teléfono. Ni modo de esperar. Pero no viene su hijo. Por eso, si yo muero, ¿qué voy a hacer? Si siendo padre todo quiero entregar, ¿verdad? ¿No? A sus hijos. Pero si yo entregando a mi hijo todo el testamento escribiría todos mis bienes entregando a mi hijo. Pero su hijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lejos está. ¿Sí? Aunque dueño es su hijo, pero lejos está. Luego su padre murió. ¿Qué pasará? Casa vacío, no hay dueño, su hijo está lejos. Los esclavos, siervos, la gente, ¿qué harán? Aprovecha, ¿no? Que murió. ¿Cómo aprovecha? Todo lleva, escapa, ¿verdad? ¿No? Cuando su hijo llega, algún día, no se queda nada. Y su padre pensaba, hasta que llegue mi hijo, alguien necesita guardar bien, ¿verdad? ¿No? Como fuera suyo, propio. Por eso ahí pensando, ahí escribió, ¿sí? Entregando todos mis bienes, ese siervo tiene más deseo que otros, más desea ese siervo. Entonces su padre entregando ese siervo, tuyo todos mis bienes, cuida bien, ¿sí? Porque tuyo es. Entonces ese siervo escuchando, no, dueño, ¿por qué me entrega todo? Está tu hijo. No importa, mi hijo ya está lejos. Tuyo es. Sí, señor, ¿verdad? ¿No? Mío es. Qué bien, ¿cierto? Pero por favor, mi hijo va a venir algún día. Para él, solo uno nomás, si él va a elegir entre muchas cosas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Muy bien. Ahí escribió sus testamentos. Entonces ese esclavo estaba muy feliz. ¿Por qué estaba feliz? Todo mío es ahora, ¿sí? Entonces él desde 4 de la mañana se levanta. Luego, ¿sí? Elaborando campo, ordenando todo, porque mío es mío. Trabaja muy bien, ¿cierto? ¿No? Cuida muy bien. Luego ya llegó su hijo. Su hijo, mirando ese testamento, lloró, ¿sí? Él no podía entender. Pero amigo de padre sabe muy bien el corazón de su padre, explicó. ¿Qué explicó? Por esa razón. Luego, tú puedes elegir solo uno. Eso es, sí, grande, ¿verdad? ¿No? Ese es el corazón de tu padre. Ya puedes ver el corazón de padre, ¿qué es? Entregar uno o todos. Ya el corazón de padre, ¿qué es para su hijo? ¿Entregar uno o todos? Pero ¿por qué en testamento está escrito solo uno puede elegir? Ya padre puede quiere entregar uno o todos. Creo que no entiende muy bien ustedes también. Ya el corazón de padre, todo quiere entregar a su hijo, solo uno nomás, porque hijo malcriado es. Por eso uno nomás quiere entregar. Ya corazón de padre, ¿qué es? Se confunde, hermano. Corazón de padre es entregar todos, solo no entiende su hijo. Ahí en ese testamento puso ese amor de padre. Entonces su amigo de padre explicó, hijo, entre todas las cosas solo uno puede elegir, ¿verdad? ¿No? Entonces elige a quién. Ese siervo que tiene todo. Ese siervo elige, tu siervo es mío, elige. Todo lo que tiene ese siervo es mío, es mío. Amén, hermanos. ¿Ahora puede entender? Padre es muy sabio, ¿verdad? ¿No? Ese padre tiene corazón, pensando.
Entonces estuve escuchando, recién dice, mi Padre verdadero, mi Padre verdadero. Estaban muy contentos. Pero antes de entender ese testamento de su padre, ¿el qué estaba haciendo? Quejaba mucho, murmuraba muchos. Aunque mismo testamento es, hijo lee, amigo de padre lee, diferentes. Cuando amigo de padre leyendo, genial, feliz, bendiciones, genial, hijo, eso es grande. Pero su hijo leyendo, triste, triste. Aunque mismo testamento leyendo, hermanos, muy raro, ¿verdad? ¿No? Muy raro. Igualito, hermanos. Ustedes vienen a la iglesia, viniendo, aunque usted escucha la palabra, viene, misma palabra escucha, pero alguien escuchando no entiende bien. Luego saliendo ese salón, la muerte reina, la muerte. Tinieblas reina en sus vidas. Pero algunos escuchando la palabra, entiende bien, entendiendo bien. ¿Qué reina en nuestra vida? La gracia de Dios reina. ¿Qué le parece? ¿Interesante, hermanos? ¿Interesante? Ese un siervo eligió finalmente su hijo. Sí, entonces, siervo, según testamento de mi padre, yo puedo elegir solo uno. ¿Está bien? Sí, Señor, está bien. Uno nomás elige. Estaba bien feliz él. Entre casa, auto, lote, sí, todo. Luego voy a elegir uno, ¿verdad? ¿No? ¿Qué voy a elegir? Tú. Así eligió tú. Ese siervo. Sí, mío es tú ahora. Entonces ese siervo, ¿qué tenía? Todo. Con ese siervo todo viene. Lote viene, casa viene, otro esclavo viene. Todo ya viene. Así entendiendo el corazón del padre, ese hijo vivió felizmente. Ese es cuento del pastor, ¿qué le parece? Sí, muy divertido, ¿no? Igualito, hermanos. Aunque ese cuento es muy divertido, pero igualito en nuestras vidas, igualitos. Algunos entendiendo el corazón de Dios, todos vienen, todo bien. Como hablamos, la gracia de Dios reina en nuestra vida, todo gracias. Pero alguna persona, todo muertes, todo tristes, todo en su vida reina. Sí, diferencia es muy sencillo. Igual que ese hijo, aunque mirando este testamento, llora, queja, murmura. Pero amigo de padre, al ver, ya, eso es bueno. Eso es la gracia, esa es bendición. Vamos a buscar Romano, ¿no? Usted tiene Romano capítulo 5, 12. Aquí marcando hoy hemos leído, ¿no? San Mateo capítulo 24 hemos leído. Marcando esa parte, ¿sí? Romanos capítulo 5 ya vamos a buscar. El versículo 12. Ya todos se encontraron, voy a leer. Ya por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí explica en nuestra vida por qué la muerte reina en nuestra vida. ¿Sí? Explica. Entonces, Romanos capítulo 5, 12 leyendo, ¿sí? Aquí leyendo, por tanto como el pecado entró en el mundo. ¿Qué quiere decir? Entró, dice, entró. En el principio no había en el mundo, en nosotros. Ese mundo hablando, ese mundo vivimos nosotros, hablando todas las personas. Entonces explica la muerte, cómo entra en nuestra vida, luego reina. Tinieblas, cómo ingresa a nuestra vida, luego destruye nuestras vidas a través de ese pecado. Cómo el pecado entró en el mundo. Así está escrito, hermanos. Después por un hombre. ¿Quién es ese hombre, hermanos? ¿Quién es? Adán.
Entonces, en el principio no había, hermanos, en nuestras vidas ese pecado. Estábamos felices andando junto con nuestro Dios. Dios dando su gracia, estábamos ahí. Pero por un hombre, Adán, entró ese pecado, ¿sí? Después de entrar ese pecado, ¿qué trabaja? Vamos a ver el versículo, versículo 12, ¿no? Parte medio. Por el pecado, la muerte. Ese pecado que entró en nuestra vida, si llegó la muerte, fracasos, sufrimientos o condenaciones. Luego versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ya, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Antes de la ley, ¿qué quiere decir? No robarás, no mentirás, no adulterarás. Hay leyes, mandamientos de Dios, ¿verdad? ¿No? Entonces, antes de recibir la ley, ¿sí? Cuando recibimos la ley de Moisés en el monte Sinaí, Dios llamó. Entonces, los estudiantes de la Biblia, investigando, estudiando, aproximadamente, antes de llegar el Señor Jesucristo a este mundo, 1491 años aproximados. ¿Cuántos años? Antes de venir Jesucristo a este mundo, 1491 años. En el monte Sinaí, ahí recibió. Pero la Biblia explica, ¿no? El versículo 13 que dice, pues antes de la ley, antes de recibir la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No hay ley, ¿verdad? ¿No? Entonces no inculpa. ¿En qué artículo va a culpar? ¿Verdad? ¿No? Aquí en Bolivia, sí, ahí de vez en cuando caminando en la calle huele feo, ¿sí? Porque mucho hay orina en la calle, ¿verdad? ¿No? Entonces, algún calle, esquina pasando, huele. Porque de vez en cuando alguien ahí nomás hace necesidades también. Pero Corea, cuando cualquier lugar orinando, ¿qué pasa? Corea, cámara, ahí, así saca foto. Señor, tal fecha, tal camino, tal calle, ¿qué hora usted orinaste? $100 de multa, así. No se puede. Por la ley, multa $100. No paga, mete a la cárcel. Sí o sí tiene que solucionar. Entonces tiene ese artículo, ¿verdad? ¿No? Inculpa, culpa, ¿verdad? No culpa, es sí, ley. Pero no hay ley. Aquí en Bolivia hay esa ley. Señor, sí, calle donde es Villa Fátima, domingo 3 de la tarde usted orinaste, ¿sí? Luego, así, ya manda multa. No hay ley, ¿verdad? ¿No? Por eso hay mucho orina ahí. Pues no hay ley, no inculpa, ¿verdad? No, perdón, no culpa, ¿sí? Por eso hay. Pero cuando hay la ley, así culpa, exija. Eso está hablando. ¿Puede entender, no? Versículo 13, ¿verdad? ¿No? Pues antes de recibir el mandamiento, tiempo de Moisés, había antes también. Pero no había ley, artículos para culpar. Pero había pecado, dice. Ya 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, ¿qué quiere decir? Desde Adán hasta Moisés no han cometido, ¿verdad? ¿No? Perdón. No han cometido como Adán, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero, sí, la muerte reinó, dice, ¿verdad? ¿No? Sí. El cual es figura del que había de venir. ¿Qué quiere decir? A través de Adán, por eso un hombre ingresó pecado, ¿verdad? ¿No? A través de Adán quiere explicar igualito que un hombre, una persona va a venir. Entonces, a través de un hombre ese pecado entró, ¿verdad? ¿No?
este mundo en nuestras vidas. Luego la muerte reina. ¿Reina qué quiere decir reina? Aunque no quiere cometer el pecado, comete, reina. Por la fuerza arrastra, ¿verdad? ¿No? Reina, porque en el reino existe un rey, un rey. Aunque no quiero, rey hace, ¿verdad? ¿No? Sí, por orden. En nuestra vida también, aunque no quiero sufrir, aunque no quiero cometer pecado, pero la muerte reina, ¿sí? Comete pecados, miente, rabia, aunque usted quiere, no quiere eso. No quiere, pero ¿qué hace? Usted no odia. Usted no odia. Usted queja, no queja. Mirando, Pastor Andrés, ¿por qué esa manera dirija? Porque justo esa, así predica, queja, no queja. Murmura, no murmura. También murmura algunos, ¿cierto? No todos aceptan. Porque eso, aunque no queremos, la reina dice, ¿sí? ¿Qué reina? La muerte. Esa mañana también, el sueño también reina alguien. El sueño reina. Reina. Aunque quiere escuchar, pero reina, la reina. Duerme, descansa bien, ¿sí? Aunque no queremos, reina, dice, por ese pecado que entró. Ya versículo 14 hablamos, ¿verdad? ¿No? El cual es figura del que había de venir, explicando. Igualito que Adán, una persona, un hombre va a venir, ¿verdad? ¿No? Por eso un hombre también va a dar la gracia a nosotros, está explicándose. Génesis podemos buscar, hermano, Génesis aquí también, para explicar, ¿no? Romanos capítulo 5, Génesis capítulo 2. Vamos a buscar, hermanos. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 explica, ¿no? Después de crear el hombre, Dios dejó en el huerto de Edén. Luego ahí, y acompañando, ¿no? Caminando junto con Dios, toda la necesidad de hombres, Dios cubre. Luego el hombre alaba, agradece al Señor. Entonces dos así andando felizmente, pero ahí Dios habla a Adán, ese hombre, ¿no? Versículo 17. Ya encontraron 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios un día habló a Adán, llamó a Adán, sí, tú podrás comer todos los árboles que están en el huerto de Edén. Por eso yo creé naturaleza, tú puedes disfrutar, comer. Pero ese árbol, ¿qué árbol está en el medio del huerto? Árbol de la ciencia, bien y del mal. El día que comiere ese árbol, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá? Sí, ciertamente morirás. Sí o sí va a morir. Ya habló, Dios habló. Según esa palabra de Dios, podemos ver, ¿qué podemos ver? Dios no quiere que muera Adán, ¿verdad? ¿No? Si quiere que muera Adán, come Adán, así hablaría, ¿verdad? ¿No? Pero ciertamente morirás, ¿sí, verdad? ¿No? Entonces aquí podía ver, Dios tanto desea que no sufra, no muera Adán. Tú continuamente andando conmigo yo ayudo, tú me alabas, andaremos juntos y podemos ver ese corazón de Dios. Algunos hermanos llegando a nuestra iglesia, algunas palabras muy raras, no puedo entender. Dios permitió, dice. Dios permitió que yo sufra, dice. Entonces esa palabra muy raro, hermanos. Aquí Dios permitió que Adán muera. Eso Dios desea, hermanos. Usted leyendo, ¿cómo ve? Dios no desea que él muera, ¿verdad, hermano? ¿No? Por eso está hablando. Adán, el día que comiere,
ciertamente morirás. Yo no quiero que sufra, yo no quiero que coma continuamente al lado de mí, tú andando, yo protegiendo. ¿Ya puede entender esa parte, hermanos? Sí, por eso en la iglesia algunos hermanos, cuando sucede algunas situaciones, dificultades, Dios permitió, dice. ¿Ya Dios permitió? Que sufra. Oh, el corazón de Dios no permite. Mejor, contrarios. Entonces, ¿por qué Adán sufrió? Ya capítulo 3, vamos a ver capítulo 3. El versículo, capítulo 3:1 voy a. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces aquí entre serpiente, luego la mujer, ¿sí? Sale conversaciones, conversa entre dos. Entonces, ese serpiente es la sombra de Satanás, ¿cierto? Eso sabe, hermano, ¿no? La sombra de Satanás. Satanás, ¿en quién trabaja? ¿Cómo ese serpientes? Serpientes, ¿sí? Serpiente, ¿por qué Satanás trabaja en serpiente? ¿Por qué trabaja en serpiente? Igualito, hermano. Satanás, ¿en quién trabaja? ¿Sí? Aquí dice astuta. ¿Qué quiere decir astuta? Comparando con otras personas, soy más inteligentes, yo más sabios, yo soy más guapos, yo más pateo bien pelota, yo más canto bien otros, más que otros. ¿Qué más astuta? En esta persona Satanás trabaja, más fácil es, que piensa que soy sabio, piensa que yo sé, pero Satanás súper más que este sabio, ¿sí? Fácilmente engaña. Por eso, tal vez esta mañana también ustedes, si igual que ese serpiente, astutas, más fácil engañar. Satanás, engañando, Satanás usa. Aquí igualito serpientes. ¿Serpiente qué dice a la mujer? Serpiente, ¿por qué acerca de la mujer? Génesis capítulo 2, leyendo, cuando Dios habló sobre ese árbol, la ciencia, bien y del mal, no estaba la mujer. ¿Es cierto, hermanos? ¿Ahí estaba la mujer? No estaba la mujer. Después de hablar a Adán, después yo haré ayuda idónea. Luego creó ayuda idónea a la mujer. Pero serpiente, ¿por qué se acerca de la mujer? ¿Por qué no se acerca de Adán? ¿Y por qué tienta a ustedes? Cuando Jesús 40 días ayunó, diablo llevó a Jesús para tentar, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántas veces tentó? 3 veces. Después, y se fue. Porque Jesús no se puede vencer, no se puede engañar. Por eso, diablo se fue, dice, de Jesús. Después de partir diablos, los ángeles de Dios atendieron a Jesús. Ángeles atienden. Y Satanás también, ¿tienta o no tienta a ustedes? ¿Cuántas veces tienta? 3 veces? ¿O está viviendo juntos nomás todos los días? Todos los días creo que está viviendo juntos, ¿no? Porque es más fácil ustedes. Fácil. Cuando no se puede, Él se retira, que no se puede. ¿Sí? ¿De quién se retira? Como Jesús. Jesús vence por la palabra.
tener la palabra, ¿sí? Conocer la palabra. Pero igual que la mujer no escuchó claramente, su esposo transmitió: mi amor, ¿sabe? Dios me había dicho. En el huerto de Edén hay árboles, ese árbol, la ciencia, bien y del mal. El día que comiere, morirá, sí o sí. Y luego ya transmitió. No tiene que mirar, no tiene que ir allá, ¿sí? Tal vez transmitió. Entonces la mujer escuchó, ¿verdad? ¿No? Escuchó. Pero la mujer, respondiendo a serpiente, la mujer, la palabra de Dios, ¿sí? ¿Conocía bien o no conocía bien? ¿Sabía bien o no sabía bien? Sabía. Mire, ¿cómo responde la mujer a la serpiente? ¿Sí? Ya vamos a ver, versículo 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él. Ya hasta aquí, igual que la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Hasta aquí parece que sabe bien, pero después: ni le tocaréis, para que no muráis. Esa parte diferente, ¿verdad? ¿No? Sí, diferentes. Parecido la palabra de Dios. Igual, hermanos, esta mañana ustedes también vienen aquí a la iglesia, escuchan la palabra, pero igual que la mujer, parecido, similar. No es como la palabra de Dios. ¿Esa parte puede entender, hermanos? Parecido. Habla parecido, similar, pero no es correcto. La mujer también aún escuchó la palabra de Dios a través de su esposo Adán, pero no es correcto la palabra, no es igual. Satanás eso sabía, ¿verdad? ¿No? Satanás sabe bien, a la mujer no sabe bien. No es correcto. Por eso a la mujer, Satanás, ¿qué dice? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer. Ya, Satanás, ¿qué dice a la mujer? Ya podemos leer 4. Ya, 1, 2, 3. ¿Qué dijo? No moriréis. Satanás así habla. Uno que no sabe muy bien, miente, no va a pasar nada. Comete pecado, todo comete, no va a pasar nada. Creyendo en Dios, comete, otro hermano también comete pecado, así habla. No tiene la palabra, no está conectado al corazón de Dios. Satanás, muy fácil de engañar, ¿sí? Hermano, Dios habló, comeréis, no va a morir, así habló. La mujer escuchó: el día que comieres va a vivir o va a morir. Va a morir. Pero Satanás, ¿qué dice ahora? No moriréis. Luego, versículo 6 voy a leer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella era. Entonces ella, ¿sí?, mirando ese árbol, escuchando primero de serpiente, Satanás. Satanás engañó: no va a morir, come, va a ser como Dios. Entonces ella escuchando: no va a morir, va a ser como Dios. Le gustó, ¿verdad? ¿No? Y comió. Después de comer, entregó ¿hasta quién? A su marido también, tío. Muchos hermanos, aunque cometiendo pecado también, recomienda a otro eso. Bueno, dice, bueno. Cometiendo bueno, ¿sí? Totalmente, ¿no? Fue engañado. Aquí la mujer sale. ¿Qué quiero explicar, hermano, no? Romanos capítulo 5. Por tanto,
el pecado entró en el mundo, en nosotros, por un hombre. Habla Adán. Adán eso hizo. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Escuchando la voz de Satanás, ¿verdad? ¿No? En el principio ese pecado estaba afuera, no en nuestra vida, no en nuestro corazón. Pero a través de un hombre, Adán, ¿qué hizo? Rechazando la palabra de Dios, pisoteando la palabra de Dios, le gustó la voz de Satanás. Luego eso aceptó. Ahí entró, dice. ¿Qué entró en el mundo? El pecado, así entró. Luego ese pecado comenzó a reinar en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Aunque no quiero cometer pecado, Él reina desde ahí. Luego pasó la muerte en nuestras vidas, tinieblas. Luego también condenaciones, sufrimiento. Desde ahí empezó a reinar en nuestras vidas. Ya luego vamos a regresar a Romanos capítulo 5, ¿no? Ya Romanos capítulo 5, el versículo ya 15. Ya, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesús y Cristo. Así está explicando. Como por un hombre ese pecado, un hombre Adán menospreciando la palabra de Dios, pisoteando ese corazón de Dios. Dios no quería que él sufra, ¿verdad? No, hermano, ¿no? Dios no quería. Pero Adán, según su deseo, menospreciando la palabra de Dios, luego aceptó. ¿Qué aceptó? ¿Qué aceptó? O hablamos, ¿no? Escuchamos. ¿Qué aceptó? Si Adán y Eva, ¿qué aceptó? La voz de diablos, hablando más deseo de Satanás, ¿verdad? ¿No? Satanás quería que coma, por eso no moriréis, coma, ¿cierto? ¿No? Ese deseo de Satanás, igual, ¿sí? Adán eso aceptó. Satanás, deseo de Satanás, corazón de Satanás, así se unió. Ahí empezó la muerte, comenzó a reinar la vida de nosotros a través de un hombre. Adán está explicando. Entonces, versículo 15, leyendo, misma manera, dice, versículo 15, aquí parte en medio. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, es Cristo, igualito. Es Cristo también, que es a través de un hombre, es Cristo, que hace nosotros, recibimos la gracia, hablamos. Entonces ese Romanos capítulo 5, ¿qué habla? Sobre dos personas hablas. Por un hombre Adán entró el pecado. Ese pecado pasó la muerte, así reina en nuestra vida. Igualito un hombre, Jesucristo, viene, luego ¿qué hace? A través de Jesucristo, ¿qué hace? Llega la gracia en nuestra vida, ¿no? Entonces ustedes, ¿dónde está? ¿Qué hace ustedes? ¿Usted qué hace entonces? Ustedes escuchando eso, luego ¿qué hacemos ustedes? Eso explica acá, ¿verdad? ¿No? Vamos a ver versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, es Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Entonces, por la transgresión de uno, Adán está hablando. Por la transgresión de uno, Adán, ¿qué hizo Adán? Rechazando la palabra de Dios,
pisoteando el corazón de Dios. Él le gustó, ¿sí?, la palabra de Satanás. Deseo de Satanás, eso aceptó, se unió. Eso está hablando, ¿no? Por esto empezó la muerte reinando. Luego todos los hombres, ¿qué vida lleva, hermanos? ¿Qué vida lleva? ¿Qué vida? Las muertes, porque reina esa muerte en nuestras vidas. Pero aquí versículo 18 que dice, de la misma manera, por la justicia de uno. La justicia de uno, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Jesucristo vino, murió por la voluntad de Dios, cargando nuestros todos pecados. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de haya vidas. Ya, versículo 19, todos juntos podemos leer. Ya, 1, 2 y 3. Ya, amén, hermanos. Sí, explicando la Biblia, hermanos, que muchos piensan, ¿verdad, no? ¿Por qué en nuestra vida tantas maldades? Luego, y cometiendo pecados sufre. Entonces, ¿por qué eso sucede? Porque por un hombre, Adán, entró ese pecado. Algunos también preguntan, sí, entonces, pastor, sí, mentira, luego robar, eso no es pecado. Algunos preguntan, ¿verdad, no? Aquí explica el pecado verdadero, que es como un hombre hizo. ¿Qué hizo Adán? Sí, pisoteando el corazón de Dios. Luego, ¿qué recibió? ¿Qué recibió? Deseo de Satanás. Eso habla, ¿sí? Él aceptó eso, ¿sí? Para que Satanás reine en mi vida, Satanás. Por eso Satanás reinando sus vidas, ¿cómo es? La muerte, desordenado. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Leyendo un libro de primaria, reino de chanchos, ¿cómo reina? El cerdo. Su reino reino de cerdo. Rey es cerdo, su reino, ¿cómo será? Cerdo. ¿Verdad? No, porque es su reino. Pero reino de un hombre limpio, ¿cómo va a reinar? Sí, muy limpio, ¿verdad? ¿No? Sí, acá, hermanos. Ese Satanás recibió, ¿verdad?, ese deseos. Entonces, ese Satanás reina. Su vida es la muerte, explicando. Entonces, versículo 19 acá. Ya, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán hablando, por muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, algunos hablan, soy pecador. ¿Por qué pecador? Dice, yo mentí, yo cometí pecados. Esa manera explica, ¿verdad? ¿No? ¿Es correcto o no es correcto, hermanos? No es correcto eso, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué soy pecador? Acepto. ¿Qué acepto? Ese deseo de Satanás acepto. Sí. Satanás le gusta, ¿verdad? ¿No? ¿Qué le gusta a Satanás? Mentir, robar, odiar, destruir, sufrir, ¿verdad? ¿No? Finalmente. Por eso Él reina aquí a nuestra vida. Pecado es, recibió. ¿Sí? Entonces, por un hombre Adán, constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Jesucristo hablando. Jesucristo obedeciendo a la voluntad de Dios. Los muchos serán constituidos justos, hermanos. Entonces, esta mañana, ser pecadores, ser justos, depende de quién. ¿Depende de quién? Depende de Adán o Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Ya nosotros hemos sido pecadores, independiente de nosotros. Sin saber, nacimos
con pecado, ¿cierto, hermanos? Porque un hombre, Adán, ese Adán, sí, menospreciando el corazón de Dios, él aceptó ese Satanás. Igualito, hermanos, ser justo también, esta mañana explicando, depende de quién. No depende de nosotros para ser justo, ¿verdad, hermano? No, ser justo, limpios. Depende de un hombre. ¿Cómo se llama? Jesús es Cristo, dice. Por eso, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, hermanos. A través de la obediencia de Cristo. Cristo obedeció hasta la muerte. A través de la muerte del Señor Cristo, ahí limpió, perdonó nuestros todos pecados. Así limpió nuestros todos pecados. Esta mañana entonces, ¿por qué eso hablamos, hermanos? Escuchando igualito, Dios habló a Adán, ¿sí? Entre los árboles que está en el huerto podrán comer. Pero ese árbol, ¿qué árbol? La ciencia bien y del mal, el día que comiere de él, ¿qué hará? Ciertamente morirás. Entonces ahí Adán, ¿sí? Escuchando, aceptando la palabra de Dios, estará bien, felizmente vivirán con Dios. Pero Adán, menospreciando la palabra de Dios, aceptó de Satanás, ¿cierto, no? Igualito, hermano. Ahora, escuchamos, por un hombre es Cristo, por la obediencia de un hombre es Cristo, serán, ¿qué serán? Justos. Luego es Cristo ya murió, ya limpió nuestros todos pecados. Esta mañana, ustedes escuchando esto, luego ¿qué hace? Como, sí, Adán, ¿verdad? ¿No? Aceptando, sí, ahí serán justos, dice. Entonces la obra del Señor es Cristo, aceptando como fuera nuestra obra, ¿verdad? ¿No? Recibiendo es Cristo. Es Cristo, así murió por nuestros pecados. Por la muerte del Señor es Cristo, si somos justos, limpios. Esta mañana usted también, ese corazón de Dios, la palabra de Dios aceptando, usted también recibirán. ¿Qué recibirán? La gracia. La gracia reina, dice, en nuestra vida. Aquí una parte, ya vamos a ver. Ya 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces aquí, ¿qué reina? Dice, reinarán en vida, ¿verdad? ¿No? En nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando recibimos nuestro Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo llega, sí, la gracia, ¿verdad? ¿No? La salvación. Sí. Esta mañana escuchando, ¿sí? ¿Qué le parece? ¿Puede entender o poco difícil entender? ¿Sí? Cuando no entiende, por favor, terminando culto, ¿no? Sí, sí o sí. Preguntando, aquí los evangelistas, hermanos, guías, preguntando esa parte va a explicar muy bien. ¿Qué quiero explicar, hermanos? No depende de nosotros, hermanos. Usted como Adán, recibiendo deseo de Satanás, ¿verdad? ¿No? Menospreciando la palabra de Dios. La muerte reina, ¿sí? Ese Satanás. Pero nosotros esta mañana escuchando, ¿verdad? ¿No? Recibiendo Jesucristo, su obra. Jesucristo murió por nosotros, luego recibiendo es Cristo su corazón. Entonces en nuestra vida, ¿quién? La gracia del Señor, la gracia de Dios reina en nuestras vidas, hermanos. Sí, amén, hermanos. Sí, por eso, y luego nosotros ya, San Mateo capítulo 24, eso quería hablar esta mañana. Aquí explicando muy poco rápido, un señor dueño, antes de viajar lejos, llama a sus siervos, luego entrega los talentos. Primer siervo entregó, ¿cuántos talentos? 5 talentos. Luego segundo siervo entregó
2 talentos. Último siervo, 1 talento. Según la Biblia, según su capacidad, entregó. Después de entregar entre 3 siervos, no todos siervos conocían el dueño, el corazón de dueños. ¿Por qué me entrega ese talentos? No todos sabían, ¿cierto? ¿No? Pero primer siervo que recibió 5 talentos, después de recibir ese talento, leyendo la Biblia, ¿qué hizo? Enseguida se fue. ¿A dónde fue? No sale aquí, no sale. Se fue, Mercado La Paz o Villa Fátima. No sale, pero solo se fue. Luego, ¿qué hizo? Negoció. Luego 5 talentos más ganó, dice. 1 talento en aquel tiempo, 34 kilogramos de oro. ¿Cuánto kilogramos, hermano? Equivale, mucho valor tiene, ¿verdad? ¿No? 1 talento. Entonces 5 talentos, dueño entregó. Entonces ese siervo que recibió 5 talentos, enseguida se fue, negoció. ¿Cuánto ganó? 5 talentos más ganó. Total, ¿cuánto talento tiene? 10 talentos tiene. Luego, segundo siervo también, 2 talentos recibió. ¿Qué hizo él también? Así mismo, como primer siervo, ¿verdad? ¿No? Mirando primer siervo, ¿qué hizo? Se fue, luego negoció, ganó. Entonces, segundo siervo también, así mismo. Igual que primer siervo, mirando, ¿qué hizo? Primer siervo, se fue y negoció. Igualito él también. Luego ganó 2 talentos más. Total, ¿cuántos talentos? 4. Problema es último siervo, tercer siervo. ¿Qué hizo él? Mi dueño, muy duro, dice según la Biblia. Podemos buscar, ¿no? Ya, San Mateo capítulo 24, voy a leer, sí, rápido, hermanos. San Mateo, aquí está el versículo. San Mateo capítulo 25, el versículo 24 sale. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Ya, ese tercer siervo, ¿cómo conoce al dueño? Mi dueño es duro, así conoce, ¿verdad? ¿No? Muy duro. ¿Sí? Luego, que ciegas donde no sembraste. Entonces, mi dueño, ¿qué dueño es? ¿Su dueño? No siembra, pero ciega, dice. ¿Qué tipo de dueño es? Que no siembra, pero ciega. ¿Qué tipo de dueño es? ¿Usted vio? Yo también recibí servicio militar. Cuando entra a cuartel, no sé, aquí en Bolivia también será igual. Entonces tenemos jefes. Jefes da, ¿sí? O 10 bolivianos da, luego ya tienda, vaya, luego compra. ¿Qué compra? 10 panes, un chocolate, un queque, luego también eso compra. ¿Cuánto dio? 10 bolivianos. ¿Pero qué compra? 10 panes, un torta, un queque, un esto, Coca-Cola, esto. Eso compra, tráemelo, así dice jefe. ¿Qué quiere decir? Aquí también hace en el cuartel, aquí también aparece igual, ¿no? Sí, misma cultura tiene. Jefe, ¿qué tipo de jefe es? Muy malo, ¿cierto? Muy malo. Aquí también, donde no siembra, pero ciega. Luego, y recoges donde no esparciste. Ese tercer siervo, ¿cómo entiende a su dueño, hermanos? Muy malo, ¿verdad? ¿No? Muy duro. ¿Entendió bien, hermanos? ¿Entendió bien? Él no entendió. Si eres duro, tacaño, ¿cómo puede entregar 1 talento de ese dinero? Es 1 talento de oro. ¿Cuánto es?
34 kilogramos. ¿Cuánto vale aquí esa medida de oro, hermanos? Parece $2 millones puede ser, ¿no? $2 millones. Entonces, ¿ese dueño es duro, tacaño, hermano? No, pero ese tercer siervo, ¿por qué así conoce el corazón de dueños? La Biblia explica, ese tercer siervo no conoce el corazón de dueños. Pero aquí mirando, primer siervo, segundo siervo, tercer siervo, todo uno diferentes, según su capacidad. Pero leyendo, primer siervo entendió corazón de dueño. ¿Cierto, hermanos? Dueño me entregó 5 talentos. ¿Por qué me entregó? No tengo, ¿verdad? No, talentos, capacidad. ¿Pero por qué? Entendió. Enseguida se fue, negoció, dice. Negociando, doble ganó. Segundo siervo, ¿sabía bien el corazón de dueño? Segundo siervo sabía. Segundo siervo, leyendo la Biblia, aquí vamos a ver el versículo 17. Así mismo, así sale, así mismo, ya aquí vamos a ver. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Asimismo, ¿qué quiere decir? Igual que primer siervo. Entonces, segundo siervo no conocía bien. Mirando primer siervo, ¿qué hace? Salió y negocia. Entonces, él hace, yo también. Asimismo, él también. Luego ganó 2 talentos, hermanos. Pero tercer siervo no sabía el corazón de dueño, hermanos. Él sabía, ¿en qué manera sabía? Muy duro, luego muy malos. Me va a exigir ese dinero que me entregó. ¿Sí? Perdiendo, me va a chicotear. Mejor, dice. Luego, cavando a la tierra, ¿en dónde guardó? ¿En dónde guardó? Debajo de la tierra guardó. ¿Entendió bien ese tercer siervo? Porque no va a perder nada. Eso es corazón de dueño. No, es diferente. Corazón de dueño es igual que primer siervo. Salir, negociar, luego duplicar, triple, ¿verdad? ¿No? ¿Cierto, hermanos? ¿Cómo podemos saber cuando regresa dueño? Expresa su corazón. Versículo vamos a ver. Dice, el versículo 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Hablando, primer siervo que ganó doble, 5 talentos más. ¿Qué expresó el dueño hacia el primer siervo? Bien, buen siervo y fiel, ¿verdad? ¿No? Hizo muy bien, dice, como mi corazón, como yo deseaba. Luego, exaltando, sí, ahí tú estarás en el gozo de mí. Segundo siervo igual, pero tercer siervo, sí, ahí quita. Versículo vamos a ver. 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El versículo 28. Ya, ese dueño, ¿cómo hace? Hacía tercer siervo. Vamos a ver 28. Ustedes también pueden leer. Ya, 1, 2 y 3. Ya, ¿qué hizo? Quitó. ¿Sí? Tercer siervo perdió. No perdió nada, guardaba muy bien, ¿cierto? Pero no entendió bien el corazón de dueños. Dueño se enojó. ¿Cómo puede entender así a mí? Tú malo, es negligente, siervo malo, negligente. ¿Cómo puede entender
luego quitó. ¿Qué quitó? Su talento quitó. Luego entregó. ¿A quién entregó? Pastor Andrés entregó. ¿A quién entregó? Muy raro. Primer siervo entrega. Primer siervo tanto talento tiene. Entre 3 siervos más tiene él. 10 talentos tiene. Pero ¿por qué a él entrega un talento más? Sí, versículo 29. Ya 29 podemos leer juntos. Ya 1, 2 y 3. Sí, ¿qué dijo? Al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado, hermanos. Un día yo también escuché, ese talento es el evangelio, hermano, evangelios. Ustedes recibieron la salvación, hermanos. Como esta mañana, ¿sí? A través de la obediencia de un hombre, Jesucristo, nosotros recibimos la salvación. Todos justos recibimos. Solamente recibir Jesucristo, su obra. No depende de nosotros, ¿sí? Independientemente de nosotros. Solamente recibiendo la obra del Señor Jesucristo, seremos justos, ¿sí? Hemos sido justos, dice la Biblia esta mañana. Si ustedes creyendo, recibiendo, es la obra del Señor Jesucristo, todos son justos, limpios. En nuestra vida, la gracia de Dios reina en nuestras vidas. Amén, hermanos. Después de recibir la salvación, aquí explica, hermanos, ese talentos, tesoros, el evangelio que recibimos nosotros. ¿Usted también recibieron? Eso se llama talento, dice. ¿Tiene o no tiene? ¿Cuánto talento tiene? Algunos 5, algunos 2, algunos 1. Depende, ¿cierto? Pero más importante que es, tiene. Amén, hermanos. Tiene. Pero problema, ¿qué problema? Tercer siervo no entendió por qué yo recibí ese talento. ¿Por qué yo recibí ese evangelio? El Señor tacaño. Duro, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿qué hace? En su corazón nomás, y cavando en su corazón, en el fondo guarda, solito soy salvo, no tengo pecado, soy salvo, ahí adentro. Pero primer siervo, ¿qué hizo? Y negoció ese talentos, predicando. Alguien compra, alguien no compra. Alguien escucha, alguien rechaza, pero no importa. Ese primer siervo, ¿qué hizo? Negociando. Negocia. ¿Cuánto ganó? 10 talentos total. Dueño que dijo, sí, siervo bueno, buen siervo, ¿verdad? ¿No? Tú estarás conmigo en el gozo. Luego, ya, primer siervo, no sirve, quitando. Luego, ven, primer siervo, hay más se entrega. Esta mañana, hermanos, usted tiene talentos. Amén. ¿Talento tiene o no tiene? ¿Entendieron el corazón del Señor, hermanos? Negociar enseguida. Negociar. Negociando, usted va a ganar. ¿Cuánto va a ganar? Depende, ¿cierto, hermanos? Pero uno como tercer siervo, ¿en dónde guarda? En sus corazones, en el fondo ahí guarda, para no perder. Nunca va a perder. Ahí guarda. Siervo malvado, negligentes. ¿Así entendiste el corazón del Señor? Luego, Señor, exhorta. Esta mañana, hermanos, si ustedes recibieron la salvación, tiene talento, desde ahora, saliendo entrada, ¿qué hace? Negociar. ¿Negociar qué quiere decir? ¿Alguien compra a alguien? Ay, feo, no voy a comprar. Alguien también pelea, ¿cierto? ¿No? Pero más importante, negociar. Negociando,
va a ganar. Amén, hermanos. Esta vez estamos preparando encuentro mundial. Queremos negociar. ¿Para cuántas personas? Uy, muy tacaño usted. ¿Cómo 20,000? Todo Bolivia. Amén, hermanos. Todo Bolivia. Negociando. Invitamos, participamos ese negociando el evangelio en su vida, hermano. Dios sí o sí, ¿sí? Dios va a bendecir doble y triple. Hasta aquí esta mañana nosotros compartimos. Oraremos. Orando, después el presentador va a anunciar. Dios Padre, esa mañana escuchamos Romanos capítulo 5, 12. Por un hombre, Adán, entró el pecado. El pecado y pasó la muerte. Así la muerte reinando en todos nosotros. No queríamos hacer maldades, pero como el pecado, la muerte reinando a nuestra vida, llevamos una vida muy desordenada, luego también una vida pecaminosa, pero gracias a Dios, aún nosotros intentamos, esforzamos, pero no podía solucionar, pero el Señor tenía una voluntad, un amor tan grande, a través de su Hijo enviándonos, luego cumplir, cargando nuestros todos pecados, maldades, iniquidades, también enfermedades, todas malas cosas. En Jesús cargando, ahí crucificó y murió. Luego, al tercer día es Cristo resucitó. Resucitando es Cristo, sí, habló. Somos todo lo que creen en la obra del Señor Cristo. Aceptan nuestro Señor Cristo, limpió nuestros todos pecados, serán salvos, recibirán la salvación. Esta mañana también. Depende del Señor Cristo. Jesucristo hizo muy bien esa obra, aceptamos nosotros. Después de recibir la salvación, Dios nos dio, igual que ese 3 siervos, como talentos. Es el evangelio tan poderoso. Más importante, sí, conociendo el corazón del dueño, recibiendo, sin negociar. Ahí podía vender, ganar. Muchos. Está cerca ese encuentro mundial. Todo Bolivia nosotros deseamos y transmitir este evangelio. Escuchar el evangelio y recibir la salvación. En esa obra Dios va y proveer toda la necesidad. Esta mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.